Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, doctor, buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Para esta clase vamos a tratar dos temas. El primero de los temas que vamos a tratar va a ser la embriología de nuestro sistema urinario en la primera hora, y el segundo tema que vamos a tratar va a ser la anatomía de nuestros cálices, de nuestras cavidades renales. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para el caso de la exposición? Habíamos comentado que en cada órgano ustedes iban a desarrollar cada una de sus características, como la topografía, las características generales, las relaciones, la morfología, las relaciones y la estructura interna, ¿no? Entonces, en el caso de la exposición, permitimos que el equipo hable cada uno de estos apartados, y como habíamos acordado en clase, una vez, en ese momento todos prestamos atención y al final de cada apartado hacemos nuestro resumen para sacar nuestras conclusiones. Bueno, eso para la segunda hora en el caso de la exposición. Y para la primera hora, primero les voy a hablar sobre la embriología del sistema urinario, y voy a meter aquí sistema genitourinario porque después lo podemos retomar. Y el martes, ya en la clase, ustedes me van a modelar lo que hayamos mencionado sobre la embriología del sistema genitourinario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces ahorita les cuento la historia y ustedes solamente presten atención para que después tomemos los apuntes. Recuerden que yo les estoy proporcionando el pizarrón. Entonces, quizá haya así como un detallito más que debamos de tomar en cuenta, algún, algo que se nos haya ido, pero eso lo anotamos, damos una pausita para que ustedes puedan anotar y no estén simultáneamente tomando apuntes y prestando atención, sino que primero prestamos atención y después dedicamos un tiempecito para tomar apuntes. Bien, imagino que en mi pantalla se puede ver, confírmenme. Sí, sí. Bueno, entonces aquí en el título le voy a poner algo así como procesos ontogénicos. ¿Por qué le pongo esto y no le pongo embriología? Porque si me quedo con embriología solamente estaría hablando del embrión. Y aquí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que los sistemas son dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que sí es cierto, se da el proceso de fecundación y que después ocurre un proceso de organogénesis, que se llama así, porque se forman los órganos. Órgano, pues cada organito del sistema, y génesis es el origen. Durante el periodo fetal, algunos de estos órganos van a ir creciendo o aumentando su volumen, que es lo que se destaca en el periodo fetal, el aumento de volumen. Y una vez que nace el recién nacido, algunos de estos órganos van a ir mejorando sus habilidades, y a eso le llamamos especialización o desarrollo. Se van a ir desarrollando, por ejemplo, el sistema inmunológico. Cuando nace un recién nacido, su sistema inmune es inmaduro, y conforme transcurren los días, las semanas, los meses, y tiene interacción con el medio que le rodea, ese sistema inmunológico va a ser estimulado y se va a ir desarrollando y se va a ir especializando para estar preparado frente a diversas patologías a las que el niño pues, puede estar en contacto, ¿no? Por eso es que es importante en el caso de los niños que les permitamos esta interacción con el medio externo y no tenerlos tanto en una burbujita.
¿no? Porque si no al rato tenemos problemas de que no hay inmunidad para ciertas cosas. Bueno, pero con esto les quiero decir, bueno, y voy a mencionar un poquito más. Conforme nosotros vamos avanzando, igual por ejemplo esto puede ser que lo hayamos visto en el sistema linfohemático, la hemoglobina también cambia en las diversas edades. Tenemos una configuración de hemoglobina cuando somos recién nacidos, tenemos una configuración de hemoglobina cuando somos niños y tenemos una hemoglobina cuando ya somos adultos, ¿no? Y si nosotros las comparamos, veríamos que la configuración estructural es diferente. O puede ser que hayamos notado lo siguiente, que el cabello que cuando teníamos unos cuantos años, 1, 2, 3 años, es diferente al cabello que ahorita estamos teniendo en la vida adulta. En algunos se hace más grueso y en otros casos se hace más delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que la expresión proteica que genera esas estructuras que llamamos órganos cambia a lo largo de las diversas etapas de la vida. Entonces, si bien los órganos se originan en la organogénesis, conforme va pasando el tiempo, estos órganos no permanecen constantes, sino que se van modificando. Entonces, por eso les llamamos procesos ontogénicos, para no revolvernos. Procesos ontogénicos nos referimos a cuando se originan nuestros órganos, a solamente la organogénesis. Entonces aquí le voy a poner origen. No le pongo embriología porque no solamente me voy a quedar con el embrión, sino que después le vamos a ir agregando esos cambios que aparecen paulatinamente en las diversas etapas de la vida. ¿Quedó claro esto de por qué usamos procesos ontogénicos y no le ponemos embriología? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Aquí van a haber dos cosas que vamos a estudiar en los procesos ontogénicos, o dos tipos de procesos. Hay un proceso que se llama inducción. La inducción más o menos la podemos entender como cuando dos estudiantes van a la escuela. Uno de ellos es muy aplicado y jamás falta a sus clases, y el otro pues a veces dice que como que me siento con ganas de ir a otro lugar y faltar a mis clases. Entonces vamos a imaginar que son dos amigos, que es Juan y Mario. A Juan le gusta acudir a la escuela, pero a Mario como que tiene ganas de algo más. Entonces un día Mario le dice a Juan, oye, ¿y si esta vez que la clase va a estar medio aburrida porque van a exponer y porque pues no creo que vaya a ser mucha la información que nos vayamos a perder, nos vamos a jugar a algún lugar? Jugamos videojuegos y asistimos a algún parque mecánico. Entonces le empieza a decir a Juan que falten. De esta manera como que lo está sonsacando y le está diciendo, ¿qué te parece si vamos a jugar? Y de repente ya de tanto que le ha dicho, que Juan le dice, bueno, está bien, sí vamos a faltar, vámonos de pinta. Y entonces se van Mario y Juan. Aquí la pregunta que yo les haría es, ¿por qué Juan no asistió a clase? ¿Y qué me podrían responder ustedes? Porque fue inducido, o sí, fue como, sí, inducido a faltar. Muy bien, fue inducido a faltar. ¿Quién fue una pieza clave para que Juan no asistiera a clase? La persistencia, ¿Pero quién lo sonsacó? su amigo. Su amigo. ¿Están de acuerdo que si Mario no le hubiera dicho eso, Juan habría acudido a sus clases como siempre? Sí, Ok, entonces, aquí como vemos, debemos de tener dos amigos. Uno que le va a decir, que lo va a sonsacar, que le va a ir comentando, vamos a hacer esto, y el otro que es el que va a escuchar. Entonces, acá vamos a tener dos autores. El primero de ellos va a ser nuestro mesodermo,
paraxial o paraxil. Acá tenemos al primer personaje, mesodermo paraxial o paraxil, y del otro lado tenemos al mesodermo intermedio. Pregunta, ¿qué otro nombre le damos al mesodermo intermedio? Sería mesodermo, ¿no? Sí, pero ¿qué otro nombre recibe? Mesodermo cordado. No. Vamos a recordar algo que vimos en sistema cardiovascular. Las 3 hojas embrionales. Perdón, doctor, ¿sería mesodermo visceral? No, tampoco. ¿Cómo se llama la hoja que está por encima y que está vecina hacia hacia la cavidad amniótica? Ectodermo. Ectodermo, muy bien. ¿Cómo se llama la capita que está por debajo y es vecina al saco vitelino? Endodermo. Endodermo. ¿Y la capa del medio qué nombre le damos? Mesodermo. Mesodermo. El mesodermo, ¿están de acuerdo que se le llama de forma diferente dependiendo de la región en la que se encuentre? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos con el que resulta ser nuestro eje principal. ¿Qué es la primera parte que se forma del mesodermo? ¿Qué nombre le damos a esa estructura? Notocorda. Perfecto. Notocorda. Notocorda o notocuerda. Luego llega un poquito de mesodermo y se instala a los lados de la notocorda. ¿Qué nombre le damos a ese mesodermo? Mesodermo paraxial. Perfecto, porque está a los lados del eje que representa nuestra notocorda. Entonces aquí le pongo mesodermo paraxial o paraxil. Cualquiera de los dos nombres le podemos aplicar. Luego llega otro mesodermo y se sienta al lado del mesodermo paraxil. Y aquí lo estoy representando con rectángulos. ¿A este qué nombre le damos? Intermedio. Mesodermo intermedio. Después llega otra última ronda de mesodermo y este mesodermo, como ya no hay lugar allí donde, en el centro ni en medio, se va hacia las regiones laterales. Y este lo dibujamos con una forma de pantalón porque este va a ir a rodear o se va a continuar con el de las cavidades, el mesodermo extraembrionario. A este mesodermo, ¿qué nombre le damos? Lateral. ¿Es la hoja visceral? A ver, Lateral. mesodermo lateral de forma general. Ahora, el mesodermo lateral va a dar origen a 2 hojas. Esta hoja que yo tengo acá, que se va hacia el amnios, ¿qué hoja representa? Somática. Así es, la hoja somática. Mientras se llama somática porque nos va a formar las paredes de las cavidades. Mientras que acá yo tengo otra hoja, que la vamos a poner, esta otra hoja que estoy señalando en gris, esta hoja, ¿qué hoja representa del mesodermo lateral? Visceral. La hoja visceral que va a formar parte de las paredes de las vísceras, ¿no? Por eso le llamamos hoja visceral. Ahora, en esto que yo les he graficado, algunas veces al mesodermo intermedio le damos otro nombre. ¿Recuerdan ese nombre que le asignamos? ¿Ese otro nombre que usamos para llamarlo? Bueno, mesodermo genito urinario. Urinario.
¿Por qué le llamamos también al mesodermo intermedio mesodermo genitourinario? Porque dan origen a los genitales A los genitales y urinario. al sistema urinario. Perfecto. Entonces, este otro nombre que le damos al mesodermo intermedio, mesodermo genitourinario, se lo asignamos así, porque si nosotros estuviéramos modelando así como Dios, diríamos que esta es la masa que vamos a utilizar para originar a nuestro sistema genital y a nuestro sistema urinario, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que este representa la masa que utilizaremos para crear a este sistema que llamamos sistema urinario y también al sistema genital, ¿sale? Entonces por eso también le llamamos el mesodermo intermedio. ¿Hasta acá todos vamos juntos? Sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos a nuestros dos personajes. Vean ustedes la vecindad que tiene el mesodermo paraxil o paraxial con el mesodermo intermedio. Están prácticamente uno al lado del otro, ¿sí o no? Cierto. Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Tengo a mis dos personajes. Tengo el mesodermo paraxil, que lo voy a representar con una forma de triángulo. Y aquí les voy a preguntar algo más que habíamos visto en clases anteriores. Porque el mesodermo paraxil me da origen a qué estructuras. Huesos, Huesos, bien, ¿qué más? músculo, Bien, ¿qué más? Me faltan dos elementos. Ya me dijeron músculos, huesos, ¿qué más? articulaciones, piel, Bien, perfecto, esos cuatro. Músculo, huesos, articulaciones y piel. Entonces el mesodermo paraxil le da origen a esas estructuras. Muy bien. Noten esto. Estábamos hace rato en nuestra historia. Teníamos un tal Juan y teníamos un tal Mario. Ahora a Mario le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar mesodermo paraxil o paraxial. Y al Juan le vamos a llamar mesodermo intermedio. Ahí están nuestros dos personajes que teníamos hace rato. Les vamos a poner aquí una carita. ¿Sale? Entonces dijimos que Mario le decía algunas cosas a Juan y que gracias a esto que le había dicho, pues Juan faltaba a la clase. Entonces, cuando yo hablo de la inducción, aquí tenemos una inducción inicial, que es como una serie de mensajes que le va a decir una parte embriológica a la otra, y esto va a ocasionar que se formen ciertas estructuras. Entonces aquí el mesodermo paraxial le va a decir dos cosas. Entonces tenemos el mesodermo paraxil que va a decirle dos cosas al mesodermo intermedio, y gracias a esas dos cosas que le vaya a decir el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio me va a formar dos cosas también. Vamos a poner aquí cuáles son esas dos cosas que se van a formar en la inducción inicial. Se van a formar, vamos a poner aquí, formación del cordón nefrógeno y la formación del conducto néfrico. Bueno, si nosotros recordamos nuestra clasificación fisiológica del sistema urinario, el sistema urinario lo dividimos tomando en cuenta o tomando de referencia la función que desempeñan sus elementos en dos grupos. ¿Quién me recuerda esos dos grupos?
Homeostáticos y colectores. Perfecto. ¿Cuál es la función que está realizada con, bueno, que está relacionada con esa de los homeostáticos? ¿O cómo sabemos que pertenecen a ese grupo de los homeostáticos? Porque busca el mantenimiento de las constantes vitales. Perfecto, porque busca el mantenimiento de las constantes vitales, que es la homeostasis. Pero aquí no se va a encargar de todas las funciones homeostáticas, sino se va a encargar de algunas de ellas. ¿Recuerdan qué funciones homeostáticas realiza el riñón? ¿Control de qué cosas? A ver, vamos. Hormonal. Ok, tiene una función hormonal en la cual está regulando la cantidad de eritrocitos que hay en nuestra sangre, está regulando también la activación de la vitamina D, ya está allí la función hormonal. ¿Qué otra función homeostática tiene el riñón? De la Excretora. Presora, entonces en cierta forma también está contribuyendo al control de la presión. ¿Qué otra función tiene? Excretora. La función excretora se está encargando de eliminar las sustancias producto del metabolismo de las células, que puede ser dañino para nuestro cuerpo, y también elimina las sustancias exógenas. ¿Qué otra función tiene? Amortiguadora. Amortiguadora, está controlando y manteniendo un pH constante para que las células puedan vivir. Bien, me faltan dos. Regula las cantidades de agua que tiene nuestro cuerpo y regula las cantidades de algunos solutos disueltos en esa agua, ¿no? Bueno, entonces, estas funciones que yo les acabo de decir acá, vamos a ponerlas, las va a desarrollar en un futuro el cordón nefrógeno. Si se llama nefrógeno y lo analizamos etimológicamente, tiene una raíz nefro y luego tiene un, eh, un posfijo que es geno. ¿Qué significa nefro? Nefro, que lo encontramos en palabras españolas, por ejemplo, nefrólogo. O en palabras españolas como nefrotomía. ¿Qué significa nefros? Riñón. Riñón, muy bien. Entonces, este significa riñón. ¿Y qué significa génesis? Formación. Más Origen. origen, ¿no? Por ejemplo, vamos a la iglesia y nos dice, vamos a hablar del Génesis. Y entonces nos comienzan a hablar de cómo se creó el mundo. Entonces, cuando yo digo que es el cordón nefrógeno o nefrogénico, estoy diciendo que es un cordón que va a dar origen a qué cosa? Al riñón. Y este riñón está relacionado con nuestras funciones homeostáticas o colectoras. Homeostáticas. Con las funciones homeostáticas, ¿no? Entonces, este cordón nefrógeno en este momento le llamamos cordón porque no es un tubo, sino es un cordón, está relleno en el interior. Y tenemos la otra estructura que mencionamos acá, que es el conducto néfrico. Néfrico. Se llama néfrico porque también está relacionado con el riñón. Si es un conducto, seguramente este tiene una luz. ¿Y los conductos para qué los utilizamos? ¿Para qué utilizamos nosotros los conductos o los tubos? Para transportar qué cosas. Pues líquidos o... Muy bien. Por lo tanto, lo más seguro es que el conducto néfrico esté relacionado con una función de qué tipo.
volvemos a nuestra clasificación fisiológica de nuestro sistema urinario. ¿Cuál es el otro grupito de órganos que nos hace falta? Ya mencionamos a los que forman parte de las funciones homeostáticas. Y los otros, así es. ¿Y qué colectan? Orina. Orina, ¿verdad? Que es algo que se produce secundario a la realización de las funciones homeostáticas. Entonces aquí se van dando cuenta ustedes que el mesodermo intermedio nos va a dar origen a dos cosas. Una de ellas es el cordón nefrógeno y otra de ellas es el conducto néfrico. Con el cordón nefrógeno nosotros vamos a crear a nuestro riñón y con el conducto néfrico nosotros vamos a crear a los conductos que se van a encargar de colectar esa orina. ¿Hasta acá todos estamos de acuerdo? Muy bien. Las células se comunican igual que nosotros los humanos, para que yo le exprese algo a otro humano. Utilizamos un lenguaje verbal. En ese lenguaje verbal, ¿cómo transmitimos ideas o cómo comentamos nuestros sentimientos? ¿A través de qué cosas? ¿Cómo les transmito yo ideas a ustedes de manera verbal? A través de palabras. De palabras, ¿no? Entonces, las células se comunican de manera muy similar, pero ellas, en vez de utilizar palabras, ¿qué utilizan? ¿Cuál sería el equivalente a las palabras en las células? Estímulos es algo como muy general, sería un cambio de energía, pero ¿qué les parece si les digo que las células hablan por medio de señales químicas? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Será cierto o no? Sí, ¿verdad? Por medio de señales químicas. Entonces, dependiendo del tipo de comunicación, vamos acá, vamos a poner una célula y acá vamos a poner otra célula. ¿No? Las células se comunican por medio de mensajes o señales químicas. Que dependiendo del tipo de comunicación que estén realizando estas señales químicas, les damos diferentes nombres. Por ejemplo, si la señal química es para una comunicación muy local, en el cual yo estoy hablando con mis células vecinas, a estas señales químicas les llamamos ligandos. Pero si por el contrario es un conjunto de células que le va a hablar a todas las células del cuerpo, en ese momento a las señales químicas ya no les llamamos ligandos, les llamamos hormonas. Y si es una comunicación específica en la cual un conjunto de células le habla a un tejido, pero no a todo el tejido, sino a algunas células específicas de ese tejido, a estas señales químicas les cambiamos el nombre y les llamamos neurotransmisores. Entonces, en este caso, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Ligandos, hormonas o neurotransmisores? Porque el mesodermo paraxil está muy cerquita del mesodermo intermedio. Ligandos. Ligandos. Entonces, tenemos dos ligandos. Vamos a ponerlos acá. Uno de estos ligandos se llama LIM1 y el otro se llama PAX2.
Ya les pusimos nombre a las palabras que genera nuestro mesodermo paraxil o a los mensajes que genera nuestro mesodermo paraxil. El mesodermo paraxil va a liberar a PAX2 para que se formen las estructuras del cordón nefrógeno y yo pueda tener algo que se llaman túbulos epiteliales que después nos van a dar origen son como la versión arcaica de las nefronas. Y el mesodermo paraxil va a liberar a LIM1 y este ligando va a producir el origen del conducto néfrico que es necesario para dar origen a los conductos que van a ir colectando lo que produzcan esas nefronas arcaicas. ¿Hasta acá me van captando? ¿Me podrías repetir otra vez eso de lo de ligados, lo de neurotransmisores? Es que ahí sí me perdí. A ver, las células se hablan por medio de las células se hablan por medio de señales químicas, ¿sí? Sí. Ok. Si nosotros analizamos los tipos de comunicación, yo tengo más o menos dentro de la comunicación extracelular 4 tipos de comunicación extracelular. ¿Cómo se llama la comunicación celular cuando la célula se habla a sí misma? Para escucharse a sí misma. ¿Ligados? No. Autocrina. ¿Cómo se llama cuando la célula le habla a las células que son vecinas? Paracrina. Paracrina. ¿Cómo se llama cuando yo tengo un conjunto de células que constituyen un tejido que llamamos glándula y esta glándula le habla a varios tejidos? Por ejemplo, el páncreas libera insulina y esa insulina tiene efectos sobre el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido adiposo. Y este mensaje viaja a través de la sangre. Largas distancias, ¿cómo se llama esa comunicación? Yuxtacrina. No, se llama endocrina. Características de la comunicación endocrina, tengo un conjunto de células, aquí vemos por ejemplo 5 células, y estas 5 células vierten su mensaje en el torrente sanguíneo. Vamos a dibujar aquí de alguna forma los conductos sanguíneos. El mensaje viaja a través de los conductos sanguíneos y llega a diferentes tejidos, ¿no? Allí tengo un tejido de color amarillo, un tejido de color verde y un tejido de color anaranjado, ¿sí? ¿Sí hasta acá estamos o no? Sí. Comunicación endocrina. Ahora, yo tengo otra comunicación que es más especializada. Vean esto, tengo una célula muy especializada que aquí le llamamos neurona. Y esta neurona se conecta con las células de un tejido, pero no se conecta con todas las células del tejido, sino con algunas células de ese tejido. ¿Se observa allí cómo algunas células no tienen conexión con la neurona? Sí. Bien, a este tipo de comunicación, ¿cómo le llamamos? Nerviosa. Sináptica. Bien. En las 4 comunicaciones se hablan las células por medio de señales químicas. Y dependiendo del tipo de comunicación en el que estemos, le vamos a dar un nombre específico a esas señales químicas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación autocrina, ¿qué nombre le damos a la señal química? Alma. Sería el de
Sí mismo, ¿no? El autocrino. En la autocrina y en la paracrina, ¿cómo le llamamos a las señales químicas que representan a las palabras que están generando las células? Ay, era Mira, ahí está, ya te lo escribí. ligado. Ligando, Ligando. porque liga, es como una liga, ligando. ¿Cómo le llamamos a ese mismo mensaje químico en la comunicación endocrina? ¿Neurotransmisores? Ah, no, No, hormona, perdón. hormona, sí, neurotransmisor no, porque no tengo ninguna neurona que lo esté produciendo. Y en la comunicación sináptica, ¿cómo le llamamos? Ahí sí es la de neurotransmisores. Neurotransmisor, ¿no? Ahí está. Entonces, yo puedo tener una sustancia que puede participar en estos cuatro tipos de comunicación. ¿Queda ya más claro por qué le llamamos ligando? Sí. Muy bien. A ver, vamos a dar un ejemplo de cada comunicación para que yo vea que esto ha quedado clarísimo. ¿Cómo me darían un ejemplo de comunicación autocrina y parácrina? ¿Dónde veo esa comunicación? Podría ser en la autocrina, en lo de las células del sistema inmune. Ahí podría entrar. ¿Ok? ¿Cómo serían las células del sistema inmune? Por ejemplo, cuando secretan lo que es la interleucina, y bueno, esta actúa sobre sí misma. Perfecto. Entonces allí tengo un tipo de comunicación autocrina cuando las mismas células del sistema inmune liberan interleucina y esa actúa sobre las mismas células cambiando su configuración. Un ejemplo de comunicación parácrina. ¿Qué les parece en el mismo proceso inflamatorio cuando las células liberan histamina en respuesta a una lesión o a una infección para llamar al sistema inmunológico y para avisar a las demás células que hay un problema, ¿no? ¿Sí o no? Allí tengo un ejemplo de comunicación parácrina. Sí. En nuestro sistema embriológico, en este proceso embriológico que ahorita estamos viendo, donde el mesodermo paraxil le habla al mesodermo que está a un ladito o que es vecino, ¿será un tipo de comunicación parácrina o no? Sí, porque se está comunicando. Así es, se está comunicando, el mensaje no toca la sangre, sino que se difunde ahí en el líquido intersticial de los tejidos, por eso también es comunicación parácrina. Un ejemplo de comunicación endocrina, ¿alguno que recuerden ustedes? A ver, denme alguno, el que sea. ¿Algún ejemplo de comunicación endocrina? ¿Qué les parece cuando se regula la glicemia sérica por medio de dos hormonas, la insulina y el glucagón? ¿Sí o no? Allí tenemos comunicación endocrina. ¿Quién produce la insulina y el glucagón? El páncreas. Bien, el páncreas, siendo muy específicos, las células de los islotes pancreáticos producen a la insulina y al glucagón que van a tener efectos sobre diversos tejidos para la regulación de la glicemia sérica. Allí tendríamos un ejemplo de comunicación endocrina. ¿Algún ejemplo de comunicación sináptica?
¿Qué les parece durante la locomoción? Locomoción es cuando nos estamos moviendo. El que nos movamos requiere la activación de diferentes grupos musculares, pero estos grupos musculares se activan en el mismo momento o se activan en diferentes momentos. ¿En diferentes momentos? Así es, en diferentes momentos, ¿no? ¿Por qué lo hago así en diferentes momentos? Para que yo pueda proveer un movimiento coordinado, por ejemplo, de las extremidades. ¿Qué pasaría si todo el tejido muscular se contrayera al mismo tiempo? ¿Me podría mover? No. No. Entonces necesito que algunas fibras musculares se contraigan en un tiempo, que luego se relajen y otras fibras musculares diferentes se contraigan en otro tiempo. Es el mismo tejido, pero no estoy poniendo a contraerse a todas las células al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Entonces allí tenemos diferentes tipos de comunicación celular. Volviendo a lo nuestro de embriología, tenemos dos ligandos, PAX1 y PAX2 y LIM1. Son importantísimos. ¿Por qué? Porque PAX2 va a producir en el mesodermo intermedio que se formen las futuras nefronas. Y LIM1 va a producir en el mesodermo intermedio que se formen el conducto néfrico. En resumen, todo lo que dijimos es para esto que yo puse aquí al principio. Esta historiecita que tengo acá, eso sería lo más importante, pero mencionamos todo lo demás para que ustedes me pudieran entender. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctor. Ok, entonces voy a dejar el pizarroncito aquí para que ustedes puedan tomar notas y si es que hay algo que se les haya olvidado, ahorita lo pongamos de una vez. Entonces, adelante, empiecen a tomar sus apuntes. Como mencionamos, primero ponemos atención y después tomamos apuntes. Y escriban todos los hallazgos. Si falta algo, yo ahorita les ayudo. Me avisan cuando hayan terminado. Doctor, dijo LIM 1 para los conductos, ¿verdad? Sí, Gracias. sí. Por eso lo puse aquí abajito. Lo vamos a enlazar de esta manera. Y PAX2 para el cordón nefrógeno. Gracias. Sí. ¿Listos? Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos a ver si esto quedó claro. La inducción inicial, ¿cuál es su finalidad? La formación del cordón nefrógeno ¿Y del conducto qué? néfrico. Bien.
En la inducción inicial voy a tener dos tejidos que van a interactuar. ¿Cuáles son esos tejidos? Mesodermo paraxil y mesodermo intermedio. Muy bien. ¿Cuál de estos dos tejidos produce una serie de mensajes químicos para que el otro se diferencie? Paraxil. El mesodermo paraxil, ¿qué mensajes va a emitir? ¿O qué ligandos va a producir? PAX2 y LIM1. Muy bien. PAX2, ¿qué efectos tiene sobre el mesodermo intermedio? Funciones homeostáticas. No. PAX2 sobre el mesodermo intermedio tiene la función de la formación del cordón nefrógeno. ¿Sí o no? Sí, doctor. Mientras que el LIM1, ¿qué efecto va a tener sobre el mesodermo intermedio? El conducto néfrico. Que se forme el conducto néfrico, porque en un futuro el cordón nefrógeno nos va a dar origen a nuestro riñón y el conducto néfrico nos va a dar origen a nuestras vías urinarias. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Si de repente, hablando de genética, yo tengo que no hay expresión de PAX2, ¿qué no se va a formar? El riñón. cordón nefrógeno. El riñón, ¿no? Bueno, en un futuro no va a haber cordón nefrógeno y si no hay cordón nefrógeno, pues no hay riñón. Y si yo, por ejemplo, hago una lectura de genética y veo que no hay expresión de LIM1, ¿qué es lo que no se va a formar? El conducto néfrico. El conducto néfrico, ¿sale? Bien, entonces, importantísimo. Si no ocurre esta inducción inicial entre el mesodermo paraxil y el mesodermo intermedio, ¿qué no se forma? Los riñones. Ni los riñones ni las vías urinarias, ¿no? Entonces necesito esta interacción porque si no, no se forman. Y esto sería la base para que podamos entender algunas agenesias, porque hay algunos bebés que nacen e inmediatamente se mueren porque carecen de riñón y de vías urinarias, porque no hay una expresión de PAX2 y de LIM1, que sería lo que yo iría a buscar en el estudio genético. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ahora sí, ¿ya quedó bien claro esto? Sí. Muy bien. Ya una vez que hablamos de este proceso inicial, le vamos a poner aquí así proceso A, para que no nos vayamos a perder. Vamos a hablar del proceso B. Lo voy a poner aquí abajito. Proceso B es el proceso de formación. Y para que ustedes me puedan entender, aquí me gusta decirles lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer pan, seguramente tenemos que hacer unas cosas previas antes de que tengamos nuestro pan. Cuando yo quiero hacer pan, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primerito. Pues la masa. Tengo que producir la masa. Si yo no tengo la masa para modelar el pan, simplemente no tengo pan. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra masa, sería este proceso de inducción inicial. Aquí estamos creando nuestra masa. Conseguimos nuestro huevito, nuestra harina, nuestra mantequilla, los juntamos y hacemos la masa a partir de la cual vamos a producir nuestro pan. En este caso, nuestro pan pues va a ser pan de riñón y pan de vías urinarias. Ya una vez que yo tengo mi masa, en el segundo proceso, ¿qué hacemos con esa masa antes de que sea pan? ¿Le damos forma o no? Sí. Entonces, en el proceso de formación vamos a hacer nuestro pan, le vamos a dar forma de riñón, le vamos a dar forma de vías urinarias y ya después lo vamos a meter a cocerse para que tengamos nuestro pan hecho y nos lo podamos comer, ¿no? Entonces, esto es como cuando estamos cocinando. Primero hacemos nuestra base con lo que vamos a trabajar, que sería nuestra masa de pan, y después le vamos a dar forma a nuestra masa de pan, que es lo que incluiría este proceso de formación. Entonces aquí le vamos a poner, en el proceso de formación, lo que va a suceder es que se van a formar los esbozos urogenitales.
formación de esbozos urogenitales. En la formación de los esbozos urogenitales, evolutivamente nosotros veríamos que todas las etapas que han pasado nuestros ancestros para que nosotros estemos aquí se vuelven a repetir, pero de manera más rápida, ¿no? Entonces, los riñones que utilizaron los peces, los riñones que utilizaron los anfibios, los riñones que utilizaron los mamíferos, se van a expresar en nuestro cuerpo como un esbozo y después algunos de estos van a desaparecer. Digamos que de forma rápida la evolución se vuelve a recapitular cuando ocurre la organogénesis. Este bebé al principio, cuando le vemos las manitas y se le están formando, parecen aletitas. Tienen unas membranas enormes entre los dedos, porque seguramente algunos ancestros que tenía este bebé utilizaban estas aletas para desplazarse en un medio acuático. Pero ahora este bebé no va a nacer en un medio acuático, entonces esas aletitas desaparecen y se forman unos deditos que no tienen membranas entre ellos. Por eso cuando nos estamos formando se recapitula rápidamente o de alguna manera la evolución. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien, entonces vamos a tener en el proceso de formación 4 fases. Vamos a mencionarlas. Tengo una fase 1. En esta fase 1 se caracteriza porque aquí es cuando se forma nuestro cordón nefrógeno. Aquí le vamos a poner formación del cordón nefrógeno. ¿A qué dijimos que nos va a dar origen el cordón nefrógeno? ¿Al riñón? Al riñón, ajá, al riñón. Y también en esta fase 1 se va a formar el conducto néfrico que nos va a dar origen ¿a qué cosas? Las vías urinarias. Aparte de las vías urinarias, ¿no? Entonces ahí están. En la fase 1, que es la que ya mencionamos, ocurre esto. Se forma nuestra masa que vamos a utilizar. En la fase 2, fase 3 y fase 4 vamos a tener los diferentes esbozos que van a ir apareciendo. Como cuando nosotros estamos haciendo un trabajo. Primero hacemos algo y es lo primero que producimos. Y no siempre nos gusta mucho. Y decimos, creo que esto podría mejorar. Y tenemos como un borrador. Y luego lo modificamos. Y luego vemos que sí, ya está mucho mejor, pero que aún así le sigue faltando algunas cositas. Y entonces lo volvemos a modificar. Entonces más o menos pasa lo mismo con el riñón. Tenemos unos esbozos previos antes del riñón definitivo que vamos a producir como unos intentos y vamos a decir al final, pues no me gustó, lo voy a modificar hasta que llegamos al riñón que tenemos. Entonces, en la fase 2, a partir del cordón nefrógeno, aquí le vamos a poner, a partir del cordón nefrógeno, se va a formar el primer esbozo que le llamamos pronéfros. Entonces aquí le ponemos, se forma el pronéfros. Se forma el pronéfros. En la fase 3, igual, a partir del cordón nefrógeno, se forma el siguiente esbozo que nosotros llamamos mesonefros. Y en la fase 4, igual, a partir del cordón nefrógeno, vamos a formar nuestra última versión del riñón, que le llamamos metanefros. ¿Cuántos intentos tuve para realizar
mi riñón definitivo? ¿Cuántos intentos previos? 4. ¿Seguros? A ver, vamos a contarlos. 3. Lo hice en 3 ocasiones, ¿vale? Y traté de hacer mi riñón en 3 ocasiones. Primera ocasión, pronefros. No me gustó cómo quedó, lo modifiqué y salió el mesonefros. Ocasión 2. Tercer intento, no me gustó cómo quedó el mesonefros y entonces lo vuelvo a modificar y hago el metanefros. ¿Cuántos esbozos tenemos allí? 3. 3 esbozos, que se siguen de esta manera, por eso es que se llaman así, pero lo tenemos como que está precediendo, pro procede del prefijo pre, sería como prenefros, pero aquí por algunas situaciones en el español, pues esa E cambió en una O. Pronefros es el primero que hacemos. Meso significa en medio. Por ejemplo, en las eras geológicas tengo una que se llama Mesozoico, ¿no? Entonces esta sería como el esbozo intermedio. Y meta significa más allá. Entonces este es nuestro último esbozo y con el que nos quedamos. Tenemos allí 3 esbozos: pronefros, mesonefros y metanefros. Bien, ¿cuál se forma primero de esos 3? Yo los puse en el orden en el que se van formando. ¿Ustedes qué me contestarían? Imaginemos que viene una pregunta así en el examen. ¿Cuál de los esbozos es el primero que se produce? ¿Promeso? Pronefros, perfecto. ¿Cuál es el último que se produce? Metanefros. Metanefros. Muy bien. Bueno, apuntamos esto. ¿Qué ocurre en el proceso de formación? La formación de nuestros esbozos urogenitales. Se los dejo aquí un ratito para que ustedes lo apunten y ahorita sacamos nuestras conclusiones. Me avisan cuando ya lo hayan apuntado. Sí, doctor. Listo, doctor. Muy bien. Entonces vamos a sacar conclusiones. Tenemos un segundo proceso dentro de los procesos ontogénicos que le llamamos el proceso de formación. Si lo resumimos en unas cuantas palabras, ¿qué ocurre durante el proceso de formación? ¿La formación de qué cosas? Del sistema urinario. En específico, ¿qué del sistema urinario? Los esbozos. Perfecto, la formación de los esbozos urogenitales. ¿Cuántos esbozos tenemos para formar nuestro riñón definitivo? 3. 3. ¿Cuáles son? Pronefros, mesonefros y metanefros. Bien, los 3 esbozos se forman a partir de ¿qué estructura embrionaria? Del cordón nefrógeno y del conducto néfrico. Aguas. Del cordón nefrógeno, porque recuerden que el cordón nefrógeno, mencionamos nosotros que nos va a dar origen a nuestro riñón. Entonces el pronefros es como un riñón primitivo, el mesonefros es como otro tipo de riñón primitivo y el metanefros es el riñón definitivo, pero los 3 derivaron del conducto nefrógeno, porque el conducto néfrico nos va a dar origen a ¿qué estructuras? Vías urinarias. A las vías urinarias, ¿sale? Entonces no se me vayan a equivocar con eso. Conducto néfrico, vías urinarias. Cordón nefrógeno a los 3 esbozos de riñones. Uno más primitivo, el otro un poquito más evolucionado y el metanefros, que es el riñón definitivo que vamos a estar utilizando. ¿Vale? Bien. ¿Qué queda pendiente de tarea para que esto le podamos dar continuidad el día martes? Quiero que entre cada equipo me busquen las características de cada uno de estos. Características del pronefros, cuándo se origina, dónde se origina,
cómo es el pronefros, etcétera. Igual con el mesonefros, dónde se origina, cuándo se origina, cómo es el mesonefros, de qué está compuesto, y luego igual así sucesivamente del metanefros. ¿Estamos? Sí, ok. Muy bien, entonces ya con esto podemos concluir esta parte de nuestra embriología del sistema genitourinario, que sería la primera parte. Les comparto, bueno, no, todavía lo dejamos así para que empecemos a ver la clase de sus compañeros. Vamos a comenzar con la clase de sus compañeros. ¿Está listo el equipo que va a hablar sobre las cavidades renales? Sí, doctor. Permítame, ahorita lo presento. Sí, les espero. Mientras voy quitando esto y aquí vamos a ir haciendo nuestro resumen de lo que los hallazgos que vayamos encontrando con nuestros compañeros. Dejo de compartir para que podamos ver la exposición de sus compañeros y ahorita primero prestamos atención. Todavía no tomamos apuntes. Prestamos mucha atención de lo que nos vayan a decir nuestros compañeros para que al final generemos nuestros apuntes. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre lo que son las cavidades renales. Eh, pues ya nos conocen. Nuestro equipo está compuesto por Memo, por Sharon, por Isabela, por Brisa y por mí. Bueno, primero vamos a empezar con qué son. Bueno, es el área del centro del riñón y es responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, que son los dos tubos que conectan los riñones con la vejiga. ¿Le puedes bajar, Memo, por favor? Ok, en cuanto a la topografía, en un momento porque me cambiaron la presentación. Bueno, es la parte dilatada proximal del uréter del riñón y tiene una porción intrarrenal que está situada en el seno renal y una porción extrarrenal que es a partir del ilio. Bueno, esta se hace progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter y pues normalmente posee 3 cálices mayores que están formados por la unión de 2 a 4 cálices menores. ¿Le puedes bajar, Memo, por favor? Bueno, en cuanto a las características generales, como ya dijo Jime, pues tenemos a la pelvis renal, que puede ser intra o extrarrenal y posee normalmente 3 cálices mayores formada por la unión de 2 a 4 cálices menores. Los cálices menores están en forma de copa. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, entre 8 y 18 aproximadamente. De los cálices mayores, el número pues es de 2 a 3 por riñón y conducen la orina a los cálices menores a la pelvis renal. En cuanto a la pelvis renal, tiene forma parecida a la de un embudo y se forma por la reunión de los cálices mayores. Es un reservorio con capacidad para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina y tiene actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. ¿Le bajas, Memo, por favor?
Bueno, en cuanto a su morfología, tenemos a los cálices mayores, que son unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, entre 8 y 18, como ya se había dicho. Cálices menores, igual el número de 2 a 3 por riñón y conducen la orina a los cálices menores a la pelvis renal. En cuanto a la pelvisilla, está situada en el seno renal y una porción extrarrenal a partir del ilio, que se hace progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter. ¿Le bajas, por favor? Bueno, las relaciones que tiene los cálices mayores en la parte superior está relacionado con la corteza, la cápsula fibrosa, las papilas renales y pirámides, también con la arteria segmentaria superior, las ramas capsulares y las arterias interlobulares. Bueno, también está relacionada por las glándulas suprarrenales, la izquierda y la derecha, la arteria suprarrenal inferior derecha y el músculo serrato. En la parte inferior está relacionado con la pelvis renal, el uréter, la arteria segmentaria inferior, la arteria radiada perforante, también con el peritoneo, el intestino delgado, el colon, y bueno, también con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. En los cálices menores, en la parte superior, está relacionado con la papila renal, la corteza y la cápsula fibrosa. En la parte inferior, junto con las pirámides, las arterias y venas testiculares, el peritoneo, el colon y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, también con la arteria segmentaria menor. La pelvisilla está relacionada en la parte superior con los cálices mayores, el seno renal, la corteza y la cápsula fibrosa. En la parte inferior, con el uréter, el borde medial del riñón, las arterias y venas testiculares, la fascia toracolumbar y el músculo erecto de la columna. Bueno, en su estructura, los cálices mayores, estos, bueno, tienen una estructura ensanchada a la pelvis renal, que al ensancharse se continúa con el uréter. Los cálices mayores, estas tienen una estructura visible macroscópicamente, y bueno, estas van a recoger la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. Esto es el vértice agujerado de cada pirámide medular. Y bueno, en la pelvisilla, esta estructuralmente está constituida por una mucosa, una túnica muscular lisa que está dispuesta a una capa interna circular y una capa externa longitudinal y una adventicia. Bueno, y de nuestra parte sería todo. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentarios finales? Que les recuerdo, todos los comentarios aquí son constructivos, o sea, los utilizamos para ir mejorando nuestras exposiciones. Yo daré el primer comentario. Les había dicho que se fueran apegando a lo que vimos de la estructura del al estudio de nuestro órgano del riñón. Si bien son el primer equipo, por el breve tiempo, vamos a imaginar que la siguiente exposición va a estar mucho mejor porque va a ser el día lunes. Bueno, pero vamos a ir puntualizando cada uno de estos. Muchas gracias, equipo equipo 3. Paso al pizarrón para que podamos ir viendo esto. No sé si alguien más quiera comentar algo. Nada.
Muy bien, Bien. entonces me va ayudando el equipo 3, que son ahorita los expertos en cavidades renales, conforme vaya mencionando, y voy a compartirles pantalla para que podamos ver el modelo anatómico y desde allí ir partiendo. Entonces tenemos aquí, creo que ya se ve mi pantalla, ¿sí? Confírmenme. Ya, doctor. Muy bien. Entonces, lo primero que siempre hacemos en nuestro, en cualquier estudio de nuestra, ahora sí vamos a ir tomando apuntes, le ponemos aquí cavidades renales, vamos a estudiar diferentes aspectos. Entonces, comenzamos primero con la topografía, ponemos acá topografía, y esto va a servir para que el siguiente equipo se acuerde de señalar bien estos puntos, que queden claros y que no se preste a ninguna duda. Dentro de la topografía hay 4 aspectos que vamos a señalar aquí. Uno de ellos es la localización, la ubicación, la proyección y los límites. En algunos casos, algunos órganos no tienen límites, pero la mayoría sí. Entonces los menciono aquí. Estos 4 aspectos los vamos a ir mencionando. Entonces, los voy mencionando y conforme los haya mencionado, después de haberlos mencionado, tomamos apunte, ¿vale? Voy a cambiar la imagen. Ya todos tienen esto de la topografía. ¿Cuáles son los 4 aspectos que vamos a ir señalando? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a nuestro modelo anatómico y comenzaríamos primero con la localización. Localización, nosotros habíamos dicho en clase que es cuando nosotros ponemos con quién se está relacionando esas cavidades renales. Si yo agarro aquí las cavidades renales, lo primero que podríamos decir en cuanto a la localización es que representan la primera porción de las vías urinarias superiores. Entonces, eso lo vamos a anotar porque eso es importantísimo. Le ponemos ahí en localización. Representan la primera porción de nuestras vías urinarias superiores. Segunda parte de la localización. Todas las cavidades renales, tanto las del riñón derecho como las del riñón izquierdo, se encuentran en el interior de cada riñón. Y podemos observar que un pedacito de estas cavidades renales, vamos a marcarlo acá, un pedacito de estas cavidades renales sale a través del hilio renal, ¿no? Este sería el pedacito que yo llego a observar que sale del hilio renal, mientras que el resto de las cavidades está por dentro de nuestro riñón. Sale. ¿Ya le anotaron la localización? ¿Me podría repetir la primera porción? Entonces, primero, las cavidades renales representan nuestra primera porción de las vías urinarias superiores, ¿no? Que si recordamos, las vías urinarias superiores están compuestas por 2 elementos. ¿Cuáles son las cavidades renales y quién más? ¿Y los? Cálices. No. Ah, Vías ¿cuál urinarias pregunta? superiores. Sí, vías urinarias superiores están formadas por ¿quiénes? Ah, los ureteros. Los ureteros y las cavidades renales. Esos 2 elementos. Entonces allí tenemos las cavidades renales representan nuestra primera porción de las vías urinarias superiores. Ya está. Número 2, dijimos que se encuentran dentro del riñón y que parte de estas cavidades renales sobresale o sale a través del hilio. Ya tienen esos 3 puntos. Ya, doctor. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a la ubicación. Cuando nosotros hablamos de la ubicación, decimos puntualmente en qué región se encuentra.
Si yo quito esta cavidad renal, estas cavidades renales, yo las he quitado, ¿cómo se llama ese espacio que me queda en el riñón? Seno renal. Perfecto, entonces en ubicación le vamos a poner que están en el seno renal. Pregunta aquí. De las cavidades renales ya sabemos nosotros que se subdividen en 3 porciones: cálices menores, cálices mayores y pelvisilla o pelvis renal. De estas 3 porciones, ¿cuáles son totalmente intrarrenales? Los cálices menores. Cálices menores. Los cálices menores y los cálices mayores. Entonces, todos los cálices son totalmente intrarrenales y se encuentran dentro del seno renal. Vamos a rayarlos aquí. Acá tengo cálices menores, acá tengo cálices mayores. Entonces podemos observar que todas las trompitas, estas que parecen orejitas de Shrek, son intrarrenales. Mientras que ¿qué parte de las cavidades renales podríamos decir que ligeramente sale del riñón? El hilio renal. No, el hilio es la puerta de entrada. El hilio es como tu pórtico. La pelvisilla. La pelvisilla. La pelvisilla. Entonces, si bien la mayor parte de las cavidades renales está dentro del riñón, en el seno renal, la pelvisilla en algunas situaciones es la única que sobresale de todas las cavidades renales. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya notaron sobre la ubicación? Ya. Bien, entonces resumen de la historia en el seno renal. Ya, si ya no nos confundimos. ¿Cuáles son totalmente intrarrenales? Los cálices. ¿Cuál sobresale a través del hilio? La pelvisilla renal. Vamos con la proyección. Nosotros ya conocemos la proyección de nuestros riñones, entonces más o menos vamos a ver que va a ser muy similar a la proyección de nuestros riñones. Si yo veo la cara anterior, acá tenemos a nuestro humano, nosotros lo estaríamos estudiando dentro del abdomen. Entonces, dividimos este abdomen en diferentes regiones. Del cartílago de la décima costal a la décima costal trazo mi primera horizontal, que sería mi línea subcostal. Luego yo le palpo de cresta a cresta ilíaca y le voy a trazar otra línea horizontal, que sería mi línea bicrestal. Luego yo voy a tomar de referencia la línea media y la cresta ilíaca anterosuperior. Y a la distancia media entre estos dos voy a trazar una vertical. Y del otro lado voy a trazar otra vertical. Y entonces ya hemos dividido a nuestro abdomen en 4 segmentos. Les colocamos nombre. Acá tendría a los, ¿cómo se llaman estos? ¿A quién estaría señalando allí con esa flechita? ¿Hipocondrios? A los hipocondrios, ¿verdad? De este lado le ponemos que todo de este lado es derecho, una D, y de este lado todo es izquierdo, le ponemos una I. Entonces tenemos a los hipocondrios, solamente le voy a poner la letra en mayúscula. Entonces tenemos esto así, hipocondrios, aquí con una H. Ay. Espérenme. Entonces tenemos... ya está, ahí está nuestro modelo. A nuestros hipocondrios. Luego abajo de los hipocondrios tendríamos a los flancos. Abajo de los flancos tendríamos a la fosa ilíaca. La fosa ilíaca o regiones inguinales. Ahí está. Ahora en medio tenemos hasta arriba al epigastrio, abajo al mesogastrio o región umbilical, y abajo hipogastrio o región púbica. Muy bien. De todas estas áreas, nuestras cavidades renales se van a proyectar en las mismas regiones en las que se proyectan los riñones. ¿Qué regiones son?
¿Cuáles me dirían ustedes que les he señalado allí? Los flancos. Los flancos. Entonces, en la cara anterior del abdomen se proyectan en los flancos o en los laterales. Bien, ¿puedo borrar lo que está en el pizarrón? Sí, doctor. Pasamos a la cara posterior. ¿Dónde habíamos dicho que se proyectaban los riñones? En los flancos. No, pero en la cara posterior. En la costilla, en la última costilla. En las últimas costillitas, ¿no? Tenía aquí las costillas flotantes, la costilla 12, más o menos dijimos que por aquí estaban nuestros riñones, ¿no? Así. Ahí está, como dos frijolitos. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Las proyecciones posteriores van a ser las mismas que las proyecciones renales. Es decir, que nosotros vamos a decir que se encuentra en la región lumbar. Se proyectan en la región lumbar, debajo de la 12ª costilla. Y nosotros recordamos nuestras posiciones, nuestras situaciones anatómicas. ¿Qué riñón es el que está un poquito más arriba y qué riñón está un poco más abajo? Más abajo el derecho y más Así arriba el izquierdo. y más arriba el izquierdo. Por eso es que los dibujé así, ¿no? Como que uno está un poquito más arriba y el otro un poquito más abajo. Entonces vemos que la proyección posterior del tronco, vamos a decir que se encuentra en la región lumbar, más o menos a nivel de nuestra 12ª costilla, del lado derecho e izquierdo, ¿no? Tomando en cuenta que el riñón derecho está un poquito más abajo y el riñón izquierdo está un poquito más arriba. Listo, con esto ya tenemos la proyección tanto anterior como posterior. ¿Ya lo anotaron? Ya, doc. Ya. Muy bien. Ahora, para los límites, voy a quitar esto. Nos vamos a volver a nuestro modelo de sistema urinario. Acá está nuestro modelo. Me voy a quedar solamente con las cavidades renales. Entonces voy a esconder todo lo demás. Lo vamos a descontextualizar porque le vamos a poner sus límites. ¿Cómo sé de dónde a dónde están? Bueno, de la siguiente manera. Ya reconocimos que existen 3 porciones. Los cálices menores, que son esta especie como de chupones que tengo acá, que colectan la orina que sale de las papilas renales y que desembocan en un cáliz mayor. El cáliz mayor habíamos dicho que se origina de la fusión de los extremos inferiores de los cálices menores. Entonces aquí tengo este que sería un cáliz mayor, que se origina de la fusión de los extremos inferiores de los cálices menores. Entonces aquí está, cáliz mayor, cáliz menor, y la pelvicilla renal, que se origina de la fusión de los extremos inferiores de los cálices mayores y se continúa con el urétero. Entonces, nuestros límites son los extremos inferiores de cada una de estas estructuras. Aquí le vamos a señalar los extremos inferiores. Entonces, límite entre cáliz menor y cáliz mayor a los extremos inferiores de los cálices menores o la base de los cálices menores. Límite entre cáliz mayor y pelvicilla, el extremo inferior de los cálices mayores con la pelvicilla. ¿Sí?
¿Listos hasta acá? Cierto. Ok. Vamos a la siguiente parte. ¿Puedo quitar lo que está en el pizarrón? Sí, Doc. Muy bien. Volvemos a nuestro apunte. Segunda característica que le vamos a estudiar a nuestras cavidades renales, sus características generales. ¿Qué características generales me interesan? Bueno, me interesan el número, me interesan las características físicas, y me interesan las dimensiones. ¿Por qué me interesan las dimensiones? Porque si, por ejemplo, hacemos algún estudio de imagen, llámese algo lo más cercano, un ultrasonido, y me mencionan allí los tamaños de estas cavidades renales, yo sepa cuando esté interpretando ese estudio ese estudio de ultrasonido, saber si lo que estoy viendo está bien o por el contrario está agrandado o está empequeñecido. Sale, ¿ya notaron las características generales que vamos a mencionar? Sí. Bien. Volvemos a nuestro modelo anatómico. Vamos a señalar primero el número. Y esto lo dijeron puntualmente bien sus compañeros. En cuanto a los cálices mayores, si yo le cuento el número de trompitas, vamos a tenerlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allí tengo como 12 trompitas. Generalmente en promedio, en cuanto a trompitas, que serían los cálices menores, aquí le voy a poner una C y una M chiquita, aquí, cálices menores, tendríamos en promedio 8 cálices. Algunas personas pueden llegar a tener 8 cálices menores y algunas otras personas pueden llegar a tener hasta 40 trompitas o 40 cálices menores. Entonces, lo variable es de 8 a 40. Si nos preguntan en el examen cuál es el promedio, le vamos a decir 8. Vamos con los cálices mayores y le voy a poner una M grandota para que podamos ponerle el número. Este es también variable. Más o menos podemos llegar a tener de 2 a 5 cálices mayores, pero generalmente tenemos 3. Vamos a marcarlos. Aquí tendría 1, acá abajito tendría 2 y aquí en medio tendría 3. Entonces, en la mayoría de la población tenemos 3 cálices mayores, pero puede darse la situación en la que hayan de 2 a 5 cálices mayores. Número de la pelvicilla renal. La vamos a marcar aquí como un triangulito. ¿Cuántos triangulitos tengo allí? 1. Entonces, pelvicilla por cada lado solamente tengo una. ¿Dudas, preguntas hasta acá en cuanto al número de cavidades renales? No, doctor. Muy bien, pasamos al siguiente aspecto, las características físicas. Bueno, cuando ustedes me digan, pasamos a las características físicas. ¿Ya? Bien, vámonos a las características físicas. Lo primero que nos interesa para que nosotros podamos abordar cualquier morfología anatómica es darle forma a esto, ¿no? Cuando nosotros lo vemos decimos, no, pues tiene como forma de extraterrestre. De forma sencilla podríamos decir que tiene una forma de bolsa.
Entonces allí le ponemos, tiene forma de bolsa. Y en esta bolsa nosotros podemos ver que esas trompitas parecen como una especie de conductos. Entonces le vamos a poner lo siguiente. Aquí estoy volteando la bolsa para que la veamos en una vista medial. Aquí la estamos viendo en una vista lateral. ¿Sale? Entonces le vamos a poner, en cuanto a la forma, las cavidades renales de forma general, su forma es como una bolsa. Es como, por ejemplo, cuando nosotros no nos acabamos nuestro refresco y en la tienda nos lo ponen en una bolsita y nos llevamos nuestro refresco dentro de una bolsa, ¿no? El contenido. Entonces, las cavidades renales tienen forma de bolsa. Si somos específicos, en el caso de los cálices, tienen una forma tubular hueca, así como una especie de tubo. Entonces aquí le vamos a poner forma, a ver otra vez, esperen. Ahí está. Entonces aquí le ponemos forma de las cavidades, es de bolsa. Y en el caso de los cálices, tienen una forma tubular. Todos los cálices tienen forma tubular. En el caso de la pelvisilla, esta pelvisilla ya me habían comentado sus compañeros, o bueno, lo comentaron hace un momento en la exposición. Esta tiene forma de embudo. Entonces vamos a ponerle aquí la forma. Aquí tiene forma de embudo. Embudo. Ahí está. ¿Quién tiene forma de embudo? La pelvisilla. ¿Quién tiene forma tubular? Los cálices. Tanto los cálices mayores como los cálices menores. ¿Dudas, preguntas hasta acá, de acuerdo a la forma? No, doctor, ninguna. Muy bien. Vamos a las dimensiones. No sé si ya le tomaron captura de pantalla. ¿Puedo quitar lo que está en el pizarrón? Ya. Claro, gracias. Bien, quitamos esto del pizarrón. Volvemos a mover nuestra cavidad renal. Imaginemos que yo estoy midiendo con una regla mis cavidades. Bien, tendríamos las primeras medidas que serían las de los cálices menores. Si yo lo mido desde la base que estaría aquí hasta el vértice, yo diría que la mayoría de las trompitas tienen 1 centímetro de largo. Y si yo le mido su diámetro, más o menos va a ser de 6 a 12 milímetros. El diámetro para que nosotros lo podamos interpretar aquí, les voy a poner un circulito y una línea en medio para que eso represente que yo estoy midiendo de perímetro a perímetro, pasando por el eje central del conducto, nuestro diámetro. Entonces ya tenemos allí las medidas de nuestros cálices menores. En el caso de los cálices mayores, como tienen una forma un poquito más variable, no hay un tamaño específico. Entonces, para los cálices mayores le vamos a poner aquí. Voy a señalar un cáliz mayor, que sería la unión de estos cálices menores que están aquí abajito. Lo voy a rayar para que lo podamos distinguir de las otras estructuras que he marcado en el mismo color. Y aquí diríamos que los cálices mayores tienen un tamaño variable. Por eso nosotros en este caso no ponemos ninguna medida,
porque es tan variable que cualquier medida puede ser tomada como buena. En el caso de la pelvisilla que nosotros dijimos que tiene una forma de embudo, si le medimos a este embudo, vamos a marcar nuestro embudo aquí. Ahí está nuestro embudo. Y yo lo mido en su longitud más larga, desde aquí hasta acá. Más o menos estaría midiendo de 20 a 30 milímetros de largo. Y si yo le mido desde acá hasta acá en medio, que es la parte no tan ancha ni tan estrecha, esto estaría midiendo de 14 a 20 milímetros de ancho. Ya con esto tenemos nuestras dimensiones de nuestras cavidades renales y esta pelvisilla renal tiene una capacidad de 4.5 mililitros. Esa sería su capacidad media. Recuerdan que yo les comenté que las cavidades renales están ordeñando a las papilas para llenar la pelvisilla de orina. Bueno, pues cada vez que ordeñan esta orina, acumulan más o menos 4.5 mililitros. Ya una vez que está lleno esta pelvisilla, envía ese bolo hacia el uretero. Entonces, en el bolo, más o menos, en el bolo del uretero vamos a estar viendo que 4.5 mililitros es como la cantidad que se va a ir transportando a través del uretero hasta la vejiga. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cierto tiempo van a fluir 4.5 mililitros hacia la vejiga. Me avisan cuando ya lo hayan anotado. Cada minuto, dijo doctor. Cada momento. Cada momento, cada bolito, ¿cómo te lo explicaría? Como volvemos al ejemplo del metro. Habíamos dicho que nuestro metro puede llevar una capacidad limitada de gente. Entonces aquí el límite de lo que te puede transportar son 4.5 mililitros. Cada viaje va a transportar 4.5 mililitros de orina. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando ustedes estén listos, pasamos a la morfología de los cálices y de la pelvisilla. Listo, doctor. Muy bien. Voy a quitar esto que está en el pizarrón, lo borramos y empezamos primero con la morfología de los cálices. En el caso de los cálices, yo puedo distinguir polos y caras. Vamos a ver cada polo y cara. A ver, ahí está. Volvemos a esto, tomamos esto, escondemos los demás. Bien, empezamos primero con los polos. Tanto de cálices mayores como de cálices menores. Yo acá tengo un polo. Acá donde a ver, permítanme, acá está. Acá le estoy poniendo un puntito. Ese polo representaría el polo superior de los cálices. Vamos a empezar primero con los cálices menores. Cálices menores. El polo superior del cáliz menor está en contacto con la punta de la papila renal correspondiente. Vamos a dibujar aquí un cáliz menor en la porción superior. Dijimos que tenía forma como de un conducto. Ahí está nuestro conducto. Y aquí arribita yo le dibujaría
a la papila, que la voy a dibujar más o menos así. De aquí, cuando este cáliz se contrae, exprime a la papila y sale de aquí la orina, que está representada por estas líneas que van hacia abajo, ¿sale? Entonces, el cáliz menor tiene un polo superior. Y el cáliz menor también tiene un polo inferior, que sería este de acá. Relación del polo inferior. El polo inferior se continúa con los cálices, ¿qué? Mayores. Mayores, perfecto, ¿no? Entonces aquí le ponemos la relación del polo superior con la papila renal y el polo inferior con el cáliz mayor. Bien, primera característica. Segunda característica, los cálices tienen caras. Tenemos dos caras, una cara interna que está viendo en el interior lo que está habiendo en el líquido y tengo una cara exterior. Si yo me imaginara, por ejemplo, una botella, voy a dibujar una botella, así más o menos. Acá está el corcho que tapa nuestra botella. Podemos ver que las botellas tienen igual dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa está en contacto con el medio ambiente, mientras que la cara interna está en contacto con el líquido que contenga esa botella. Bueno, vamos a señalar esto. En este modelo, si yo señalo esta partecita y le pongo ahí una flechita, está señalando qué cara, la interna o la externa del cáliz menor. Interna. La cara interna. Entonces aquí vemos la cara interna. Mientras que si yo señalo en mi modelo esto con esta flechita, ¿qué cara estoy señalando? Externa. Externa. ¿Sale? Entonces ahí le ponemos las dos caras que tiene. Y ya con esto acabaríamos el estudio morfológico de nuestro cáliz menor. Resumen de la historia. Los cálices menores tienen polos, un polo superior, un polo inferior, y tienen caras, una cara externa y una cara interna. Vamos para el caso de los cálices mayores. En el caso de los cálices mayores va a pasar lo mismo. Van a tener un polo superior, un polo inferior, una cara interna y una cara externa. Vamos a mencionar aquí los polos de los cálices mayores. Hasta arriba le voy a poner cáliz mayor con mayúscula para que nos acordemos, bueno, para que podamos diferenciarlo. Y aquí le vamos a poner su polo superior. Polo superior. Y acá abajito su polo inferior. En el caso del cáliz mayor, el polo superior se continúa con los cálices, ¿qué? Menores. Menores. Entonces ahí está la relación. Cuando yo diga el polo superior del cáliz mayor, pues es donde se continúa con los cálices menores. Mientras que el polo inferior se fusiona para darnos origen y relacionarse con la Pelvis renal. con la pelvis renal o la pelvisilla, ¿sale? Que serían nuestros límites que mencionamos hace rato allá arriba. Entonces, resumen de la historia. El cáliz mayor también tiene un polo superior, un polo inferior. El polo superior se relaciona con los cálices menores, el polo inferior se relaciona con la pelvisilla y tiene dos caras. Una cara interna que ve lo que se está produciendo de orina y una cara externa que es la que vemos en este modelo anatómico de color azul. ¿Dudas, preguntas hasta acá sobre los cálices? ¿La morfología de los cálices? No. No. Vamos con la morfología de la pelvisilla. ¿Puedo quitar lo que está en el pizarrón? Sí.
Muy bien. En el caso de la pelvicilla, nosotros dijimos que esta tenía forma como de embudo. Vamos a dibujarle aquí el embudo. Tiene una parte estrecha y tiene una parte ancha. Aquí está nuestro embudo. Entonces, este embudo, si lo vemos más o menos, parecería una especie de pirámide. Lo voy a dibujar aquí así como una pirámide. Ahí está. Por lo tanto, yo puedo decir que tiene dos polos. Un polo que le llamamos vértice y un polo que le llamamos base. Entonces aquí tenemos los dos polos, que sería nuestro vértice y nuestra base. El vértice se continúa con el ¿qué? Urétero. Perfecto. Entonces el vértice se continúa con el urétero, mientras que la base de la pelvicilla se continúa con los Cálices mayores. cálices mayores. Muy bien. Ahora, hablando de su morfología, vamos a notar que tiene dos bordes. Está este embudo. Borde 1 está aquí y borde 2 está acá. ¿El borde que yo marqué con el número 1 es convexo o es cóncavo? Cóncavo. Cóncavo. Y este borde le llamamos borde inferior, porque está mirando hacia abajo. Entonces, el borde inferior es cóncavo. Presenta una especie de cavidad. Mientras que el borde 2 sería el borde superior y este es convexo. ¿Vale? Bien, entonces ya vimos que nuestra pelvicilla tiene polos, tiene bordes, y si tiene bordes, eso quiere decir que los bordes están delimitando caras. La pelvicilla tiene caras. Tiene caras como en el caso de los cálices, una cara interna y una cara externa. Y la cara externa se va a dividir en dos. Tenemos es como si yo lo dibujara de esta manera, miren. Aquí está mi embudo, así. Acá están mis dos bordes. Y yo dijera que esta cara de la cara externa es la cara anterior. Y esta cara que está por detrás de la cara externa, esta es la cara posterior. Ahí ya se borra. No puede ser. Bueno, ¿me habían captado hasta allí? Miren, entonces aquí estoy viendo una cara y acá estoy viendo otra cara. Se nota si yo lo pongo en la vista medial, ahí podemos ver que se aprecia perfectamente bien el borde superior. ¿Sí? Sí. Si yo lo veo desde una vista inferior, ahí podemos observar el borde inferior y llegamos a ver que esta figura, este embudito, es como si lo hubiéramos aplastado. Por eso tiene una cara anterior y una cara externa, una cara anterior y una cara posterior, la cara externa. Bueno, vamos a poner todo esto en nuestro pizarrón para que no nos vayamos a confundir, no se nos vaya a ir en cuanto a la morfología. Acá le ponemos morfología. Y como estamos estudiando tres cosas, pues las ponemos aquí. Tenemos la morfología de los cálices y tenemos la morfología de la pelvicilla. En cuanto a los cálices, nosotros mencionamos que los cálices tienen dos polos, un polo superior y un polo inferior. En ambos casos, tanto en el cáliz mayor como en el cáliz menor. Ya las relaciones es lo único que cambia. Y ambos cálices tienen dos caras. Una cara interna y una cara externa. En el caso de la pelvicilla, para la pelvicilla nosotros dijimos que tenemos polos, dos polos, un polo que le llamamos vértice
que sería la punta de nuestro embudo o la parte más estrecha, y una base que sería la parte más ancha de nuestro embudo. Mencionamos que tiene dos bordes, borde superior, que dijimos que es convexo, y un borde inferior, que dijimos que es cóncavo. Y en cuanto a las caras, también presenta, igual que nuestros cálices, una cara interna y una cara externa. Y la cara externa la subdividimos en dos partes, una cara anterior y una cara posterior. Y ya está, voilà. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien. Por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta acá, y ya en la siguiente sesión, el día lunes, terminamos ese tema con las relaciones y terminamos la estructura de las cavidades renales, y damos paso a la siguiente posición. Bien, vamos a terminar con nuestra escalera de la metacognición. De una vez les comparto este archivo para que puedan tener el apunte general. Vamos a poner procesos ontogénicos y cavidades renales. Y se los compartimos. Listo. Y pasamos a nuestra escalera de la metacognición. Primera pregunta de la escalera de la metacognición. ¿Qué temas abordamos el día de hoy? La embriología del riñón. Bien. En cuanto a la embriología del riñón, ¿qué procesos abordamos? Fueron dos procesos. ¿Qué nombre les damos a esos dos procesos? Muy bien, uno de ellos es la inducción inicial, y el segundo proceso, Proceso de formación. el proceso de formación, pues cuando se van a formar, ¿cuántos esbozos? 3 esbozos. 3 esbozos. Muy bien. Entonces recuerden, de tarea de hoy se van a hablar las características de esos esbozos para que el día martes con nuestras masas los podamos representar. Bien. Aparte de esto de los procesos ontogénicos relacionados al sistema urinario, ¿qué otro tema abordamos? Cavidades renales. En relación a las cavidades renales, ¿qué aspectos les estudiamos a las cavidades renales? Topografía, características generales y morfología. Perfecto. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Todavía nos faltan estos dos aspectos para terminar de ello, pero se van dando cuenta ustedes cómo quiero que vayan estudiando las piezas anatómicas. Primero, por el tiempo tan breve que tuvieron para preparar su exposición, se puede entender para los siguientes equipos, que quiero que vayan intentando ustedes hacer el análisis así como se los estoy presentando, para que si al día de mañana ustedes lo puedan hacer solitos. Bien, pasamos a la pregunta número 2. ¿Cómo lo hemos tenido? ¿Y cómo abordamos estos temas? Con organizadores gráficos y ejemplos. Bien. Hicimos nuestros organizadores gráficos y dimos ejemplos. Y en esta ocasión, para entender a las necesidades que comentamos en la clase anterior, dejamos un tiempo para mencionar las ideas, mencionar los conocimientos, y otro tiempo para tomar apuntes, ¿sí o no? Sí. Sí.
Vamos a pasar al número 3. Nos funciona de una manera, nos resulta más cómodo y entendimos mejor haciendo esta pausa. Sí. Sí. ¿Qué más? También utilizamos modelos anatómicos. ¿Les quedó bien con el modelo anatómico? ¿Les fuera rayando en el pizarrón? Sí, doctor. Bien. Hasta acá me han entendido y me han captado. Antes de olvidar esto, que pasaríamos a la tercera pregunta de la escalera de la metacognición. Nos han funcionado estas técnicas que utilizamos para entender el abordaje de estos temas. Sí. ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿A gusto? Más atento, con menos pérdida de atención. Bueno, está bien. En cuarto paso de la escalera de la metacognición, entre otras ocasiones, podría utilizar estas mismas técnicas que aplicamos para esta clase. Anatomías. O sea, Estructuras anatómicas. así es, cuando yo quiero estudiar otras estructuras anatómicas, puedo utilizar la misma sistematización que estamos usando en este momento. Topografía, características generales, morfología y así sucesivamente. Y eso va a permitir que yo pueda tener una visión global de las estructuras anatómicas que me va a servir de base para cuando estemos estudiando la fisiología. Bien. Una duda de preguntas hasta acá, alumnos.